empezar a grabar la sesión. Entonces empezamos a grabarla. Recuerden, ahí está el chat. En el chat hay una encuesta. Por favor, respondan esa encuesta. Son 2 preguntitas muy rápidas de responder. Llevamos 32 respuestas por el momento. Todavía falta gente por responder, al menos 10 personas faltan por responder la encuesta. Ahí se van uniendo nuevas personas, hay 6 personas uniéndose. A los que se están uniendo les recuerdo que acabo de poner pues hace unos minutos una encuesta en el chat. Les pido que por favor la respondan. ¿Listo? Es una encuesta otra vez como de bienestar, de poder entender cómo se sienten, cómo están. Una pregunta abierta como siempre y otra pregunta de selección múltiple. No le sale, creo, Tomás, porque se acaba de unir. Entonces, a los que se deme un minutico, le copio otra vez el link. Listo. Todavía otros. Van 40 respuestas. 44. 45. Falta hartas personas que se están conectando, reconectando en este momento. Todavía nos falta harta gente por conectarse. Voy a darles entonces excepcionalmente un minuto más y empezamos la sesión. ¿Listo? Igual se está grabando, entonces si se perdió algo, ahí quedará el video más tarde. Bueno, mientras tanto voy fijando como las reglas de juego. Entonces, una última para los que como siempre, si tienen preguntas, no duden en interrumpirme en cualquier momento. No espere a que yo les haga la pregunta de ¿tienen preguntas? Interrúmpame en cualquier momento. Si algo no está claro, si vamos muy rápido, si hay un pedacito del mecanismo causal que quisiera entender mejor, páreme, levante la mano y pregunte. Prefiero que levante la mano, yo le doy la palabra ahí mismo, en este momento voy a estar viendo todo el tiempo quién levanta la mano. Le doy la palabra ahí mismo y active el micrófono para preguntar. ¿Listo? Es mucho más fácil. Si el micrófono no está funcionando o por alguna razón preferiría no usarla, escriba la pregunta apenas se le ocurra en el chat. ¿Listo? Levante la mano y escríbala en el chat. O sea, yo incluso puedo parar para que usted no se atrase, para que no se pierda nada. Paramos, usted escribe la pregunta. No quiero que en ningún momento se lleven dudas hacia la casa. Un poco la idea del taller, más esta sesión, sobre todo aclaratoria, donde volvemos sobre esos temas del taller para hacer algunas precisiones, es eh, pues, poder resolver todas las dudas e inquietudes que tengan. Y si tienen comentarios, también háganlos. ¿Listo? Eso sobre reglas básicas de juego. Eh, para los que acaban de llegar, les voy a volver a poner la encuesta que estábamos haciendo de bienestar. Listo. Bueno, entonces, como les decía ahorita hace unos minutos, vamos a hacer esta sesión a través del tablero, de este tablero. Ya tengo preparadas varias cosas, igual voy a estar escribiendo como si estuviéramos en un tablero en clase, de tal manera que podamos ir siguiendo más claramente el razonamiento que hay detrás de la construcción de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de John Maynard Keynes, ¿no? El libro, ese famoso libro que muchos consideran como el fundador de la macroeconomía moderna,
que todavía estudiamos y analizamos hoy. ¿Listo? Bien. Entonces, arranquemos por eso. Quiero como dar primero un parte como de tranquilidad. Estuve mirando ayer los videos que ustedes habían colgado de la sesión sincrónica del taller el martes. Y en términos generales están bien. Lo que voy a hacer es intentar entrar en detalles y como hacer algunas aclaraciones y precisiones, sobre todo con relación al segundo postulado de la teoría general de la economía clásica y la crítica que Keynes hace sobre ese postulado, que de pronto ahí patinaban más, lo que es normal patinar en esos temas. El libro de Keynes es un libro difícil, es un libro que la gente sigue intentando entender e interpretar después del 36 hasta nuestros días. Todavía se escriben documentos de qué era lo que Keynes de verdad quería decir. Y hay controversias. Entonces es normal tener algunas dudas al respecto y que haya cosas que no hayan quedado claras. Y es normal que parte de las cosas que no hayan quedado claras tengan que ver con la crítica a la economía clásica. Ese capítulo es un capítulo denso, difícil a veces. Entonces vamos a intentar como ir paso a paso y reconstruir ese razonamiento. Muy bien. Entonces, para los que acaban de llegar, bienvenidos. Hicimos una encuesta, si alguien se las puede pasar, estaría fantástico. Por el momento, arranquemos con la teoría general. Y quiero arrancar con un planteamiento del problema general que está detrás y que motiva la teoría de Keynes y que motiva también a Hayek a escribir y a escribir sobre filosofía política y economía. Ese problema central tiene que ver con la crisis económica, esa crisis económica de 1929, la Gran Depresión, esa crisis que todavía sigue siendo un referente para nosotros y en el que los macroeconomistas modernos todavía siguen yendo a estudiar, haciendo historia económica para ver qué nos pueden enseñar sobre hoy. Por ejemplo, en Bernanke, el ex director de la Reserva Federal, que fue director de la Reserva Federal a principios del siglo XXI y durante el gobierno de Barack Obama, ese que le tocó enfrentar la gran recesión, en los años 80 y 90 se seguía escribiendo sobre la gran recesión, la gran depresión del 29, para entender, por ejemplo, problemas de coordinación y entender cómo enfrentar mejor las crisis económicas. Gente como Paul Krugman también ha vuelto varias veces sobre la Gran Depresión para entender qué nos puede enseñar eso sobre hoy de política monetaria y fiscal. Cristina Romer, asesora del gobierno de Obama, también ha hecho historia económica sobre esa época, junto con su esposo David Romer. Y es un tema al que todo el tiempo los economistas vuelven. Bradford DeLong, ¿no? Barry Eichengreen, grandes macroeconomistas hoy, siguen considerando la Gran Depresión como ese santo grial que sigue dándonos ideas permanentemente de cómo pensar la macroeconomía, cómo pensar la política. ¿Listo? Entonces, ese problema que vamos a estudiar hoy es también el problema de los economistas modernos. Es el problema que nos ha ayudado a poder saber cómo enfrentar cosas como el COVID, a entender esta cosa del helicopter money, ¿cierto? Del quantitative easing, de la financiación del Banco Central hacia el gobierno, cosas de ese estilo. La razón por la cual la Gran Depresión, usted ya lo vio en Historia Económica General, la mayoría creo, si no todos, la razón por la cual la Gran Depresión es tan importante es que genera una tasa de desempleo sin precedentes en ese momento. Ya había habido crisis financieras a finales del siglo XIX, principios del XX, crisis financieras que siguen la lógica moderna de crisis financieras, que son crisis de deuda, deflación, por ejemplo, crisis asociadas a especulación y demás. Eh, Me dice Santiago que la historia económica general va hasta el 14. Ok, listo, buena aclaración. Entonces, dado que fue hasta el 14, también ustedes vieron algo de esas crisis financieras. Entonces, la lógica de la Gran Depresión no necesariamente es muy distinta a esas, lo que pasa es que la magnitud sí fue radicalmente diferente. Entonces, la tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzó a 1 de cada 4, cada 5 personas, estuvo ahí fluctuando. Eh, la tasa de deflación fue una cosa sin precedentes también, una deflación de casi el 30%, una caída general del PIB del 30%, una caída del PIB industrial de más del 40% en Estados Unidos, y fue además una crisis que afectó a todos los países del mundo, es impresionante. Esta crisis del 29 llevó a Keynes a decir, bueno, ¿cómo un economista podría enfrentar eso? ¿Qué sabemos los economistas para ayudarnos a hacer recomendaciones de política, para hacer que los gobiernos gestionen mejor esta situación?
Ese es un pedazo de la motivación, digamos, es el pedazo clásico bien conocido de la motivación de la teoría general. Sin embargo, hay un pedazo un poquito menos conocido de esa motivación que está asociado, perdón, era rojo el que quería, con el vínculo entre crisis económica y totalitarismo, ¿cierto? Keynes llevaba ya escribiendo sobre estos temas, no de crisis, sino de los riesgos y los peligros del totalitarismo en unos ensayos que publicaba de mucha difusión en los años 20. El tipo empieza a observar con preocupación, por ejemplo, el surgimiento del fascismo en Italia. Empieza a observar con preocupación cómo las ideas de derecha radicales que pueden estar asociadas a quitarle libertades individuales a las personas y debilitar las democracias vienen ganando espacio en Alemania, en Austria, un poquito en Hungría, ¿cierto? Está viendo con preocupación también cómo en España hay un giro hacia la derecha, como gente como Franco está ganando adeptos. Eh, y, y, eso lo va a llevar a intentar invitar muchos académicos intelectuales de esos países a que migren hacia Inglaterra, a que se protejan de esas restricciones, de ese fascismo, esos totalitarismos. Está viendo también con mucha preocupación ese surgimiento de ese bloque comunista. Porque aunque comparte probablemente algún pedacito chiquito de las motivaciones de las ideas socialistas, de esta idea de necesitamos mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, eh, ve con mucha preocupación el surgimiento de la planificación central y de la sustitución de la planificación central del mercado por la planificación central. ¿Listo? Entonces, para Keynes, la crisis del 29 lo que hizo fue agravar esas tendencias que ya venían apareciendo en los años 20 y las agrava y las acelera, ¿cierto? Keynes cree que la crisis económica fue una especie de caldo cultivo de los totalitarismos. Ve, como les decía, por un lado, ese surgimiento del comunismo y de la planificación central asociada a ese comunismo, con enorme preocupación, porque Keynes en últimas es un defensor de la economía del mercado con los argumentos más clásicos de que en una economía de mercado los agentes pueden realizar transacciones voluntarias, esas transacciones voluntarias les permite garantizar un mínimo de libertades. Eh, Al mismo tiempo, esos mercados permiten que la gente siga proyectos de vida muy diferentes, disímiles, alcanzar proyectos de vida que cada quien ha definido de manera autónoma. Ve en el comunismo y en esa planificación central de la economía una reducción muy significativa y preocupante de las libertades asociadas al mercado y asociadas un poco también a las economías, a los sistemas más democráticos. ¿Sí? Y en un segundo lugar, está viendo la aparición tal cual de los movimientos nazis, del nazismo y del fascismo en Italia, en Alemania, Austria. Y la preocupación de Keynes es que estos sistemas uno y 2, totalitaristas ambos, están diciéndoles después de la crisis a, a la población de estos países, tranquilos, nosotros tenemos una solución para esta crisis. Por un lado está la idea del socialismo, acabe con el capitalismo, la culpa de las crisis son del capitalismo y entonces la solución es acabe con eso y creemos un nuevo sistema económico donde el Estado es fuerte y dice qué producir, dónde producir, qué consumir, cómo distribuir esa producción entre regiones, entre personas y demás, sustituyendo completamente el mercado. Y por otro lado el nazismo y el fascismo diciendo separemos de estas economías, de esa forma de economías de mercado que se han construido en Inglaterra, en Francia, que son nuestros enemigos, basados también en ese resentimiento que había quedado de la Primera Guerra Mundial. Eh, y están intentando ofrecer soluciones populistas a la crisis, rápidas, fáciles, de generación de empleo, pero a costa de una pérdida significativa de las libertades, a costa de la implementación de un sistema que introduce control de la vida en muchas dimensiones antes no vistas. Entonces, Keynes dice, la crisis económica es peligrosa por estas dos cosas. ¿Dónde va a decir esto? Además, de manera muy interesante en el último capítulo de la teoría general, en el capítulo 24 de la teoría general. ¿Cierto? En ese último capítulo, aunque es el último, uno puede entender la motivación de Keynes y el afán de Keynes de construir la teoría general, ¿no? Keynes lo relega ya al final, sus preocupaciones políticas, su motivación política, su visión de filosofía política al último capítulo, como si intentara decir, yo no quiero que usted crea que mi teoría económica está sesgada por valores. Sin embargo, sí creo que mi teoría está motivada por eso.
Eso es un poco lo que va a pasar. De manera interesante, miren que aunque Hayek y Friedman se oponen fuertemente a Keynes y se oponen a su teoría económica y a su teoría de política económica, en realidad comparten esta motivación. Todos están viendo en esos totalitarismos un peligro para las sociedades modernas. Y todos, Friedman, Hayek y Keynes, están intentando proteger al capitalismo, ¿cierto? Y están intentando proteger las economías de mercado. El problema es que lo van a hacer de maneras muy disímiles, heterogéneas. Sin embargo, ese punto es común a los tres. Bien, quiero pasar a lo siguiente. Entonces, todos estos economistas de alguna manera quieren entender para hacer. ¿Listo? Vamos a enfocarnos primero en el entender para hacer de Keynes. Y otra vez, como todo buen economista, Keynes dice, antes intentar hacer política y recomendaciones y decirle a los gobiernos o a los bancos centrales cómo resolver los problemas de economía, de sus economías en crisis, yo necesito primero entender las raíces de esa crisis. Y entonces es un economista juicioso un poco también como lo había hecho Marx, como lo había hecho Ricardo, como lo habían hecho los marginalistas. Para poder entender, yo voy entonces a ir a mirar cuáles fueron las teorías económicas hechas antes, por otros autores. Antes de él, decía Keynes, antes de mí, ¿qué han hecho? ¿Qué han dicho los economistas? Y entonces se encuentra con eso que él va a llamar la teoría de los clásicos, la teoría económica clásica. ¿Mm? Keynes dice, yo no tiene mucho sentido arrancar a proponer teoría económica nueva si la teoría existente lo hace bien. Entonces, venga, entendemos qué es esa teoría clásica. Entonces, les hago ahora a ustedes la pregunta. ¿Quiénes son esos clásicos para Keynes? Y la razón por la cual esa pregunta, vaya pensando un segundo y levanten la mano los que tengan posibles respuestas, es la razón por la cual es importante es porque Keynes está utilizando aquí la palabra clásico de una manera que no es exactamente la misma que nosotros hemos usado hasta ahora en el curso de Historia del Pensamiento Económico, ¿no? Nosotros en este curso de Historia del Pensamiento Económico hemos utilizado esa palabra de los clásicos con una connotación que es distinta a la de Keynes. Entonces vale la pena que entremos un poquitico en ese detalle. ¿Quién tiene alguna respuesta? ¿Quiénes son esos economistas clásicos según Keynes? ¿Nadie? Es tal cual lo que Keynes arranca escribiendo en parte su capítulos 1 y 2 de la teoría general. ¿Quiénes son? ¿Quién se anima? Les pongamos a hacer a los... bueno, Juan David. Juan David. De pronto, pues Keynes habla mucho de Say. No sé si Say entre esos clásicos. Sí. No, entonces, listo, es Jean-Baptiste C. O sea, sí se escribe Say, pero es C, francés. ¿Listo? Sí, es uno de los economistas clásicos. Por ahí alguien en el chat nos escribía Smith, Ricardo y su combo. Primero, Smith y Ricardo no eran como un combo en sentido estricto, pero entiendo a qué se refiere. Efectivamente, es, pareciera que se refirieran a esos economistas ricardianos. Puede ser como Torrens, un poquito como John Stuart Mill, que en economía, curiosamente, se parece mucho a la teoría ricardiana, ¿no? Eh, pero solo a ellos, digamos, hasta aquí estos son lo que nosotros los economistas clásicos. Ricardo y su combo, como lo decía por ahí alguien, Torrens, los Mill, John Stuart, James Mill, que son cercanos, serían economistas ricardianos, sí, sin duda, y esto es lo que nosotros ya hemos llamado en historia del pensamiento los economistas clásicos. Pero miren que Keynes no utiliza esa palabra solo en ese sentido. Keynes introduce un conjunto de gente, además de Jean-Baptiste C. y además de Ricardo, que debería llamarnos la atención. ¿Contra quién pelea en ese capítulo 2 Keynes? Menciona un nombre en especial todo el tiempo. ¿Quién lo recuerda? Pigou, dice Juan Felipe. Sí, señor. ¿Cierto? El señor Pigou. ¿Pigou pertenece a qué corriente de pensamiento? Pigou es un heredero de Ricardo en sentido de como nosotros en Historia del Pensamiento en este curso hemos visto. La respuesta es no. Pigou es heredero de otra gente. ¿De quién? La respuesta del señor Alfred Marshall. Keynes dice
Los clásicos, la economía clásica, son toda esta gente que estamos metiendo ahí. Y esto debería llamarnos la atención, porque nosotros dijimos, Jevons y Marshall de alguna manera están peleando contra la economía ricardiana. Estos son marginalistas, están cambiando de paradigma, de forma de ver el mundo. ¿Sí? Yo a ellos no siguen la teoría del valor trabajo, no siguen en sentido estricto las teorías de la acumulación, no les preocupa tanto la teoría de la distribución, no les preocupa tanto la acumulación del capital, incluso si les preocupa por allá en textos menos famosos, su discusión es sobre todo de eficiencia, de elección racional, es una discusión más estática. Entonces nosotros habíamos dicho que esta gente de acá pareciera estar criticando a Ricardo, ¿no? Efectivamente, Marshall y Pigou estarían criticando no, no, acuérdense, no puse a Mill, pero ya lo mencioné aquí varias veces, tanto a John Stuart como a James Mill, estarían parte de la escuela ricardiana. ¿Listo? Entonces, esto es una forma de ver a los clásicos distinta a lo como nosotros lo hemos visto. Nosotros identificamos a los clásicos aquí con Ricardo y en cambio Keynes está reuniendo todos ellos en común. ¿Qué tienen todos ellos en común que permiten decir que son, que son parte de esto que llama Keynes la economía clásica? ¿Quién se le ocurre? ¿Qué tienen en común C, Ricardo, Pigou y Marshall? Y Mill, los Mill, James y John Stuart. ¿Mm? ¿No? Alejandro, Que se rigen por la misma teoría del trabajo. ¿cómo así? O sea ¿Cuál que es ambos, esa misma teoría? la teoría clásica del trabajo, ¿Qué es cuál? la que expone Smith, ¿Qué es cuál? no, no sé el nombre, No, no el nombre, no me dé nombres, dígame qué es, en qué consiste. en lo de que la oferta laboral la determinan los salarios reales. Ok, entonces usted dice, esta gente tendría en común la idea de yo paso de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Es eso? sí. Ok, pero porque eso estaba en Ricardo. En Ricardo de verdad había una teoría de oferta laboral asociada a salarios. ¿Ustedes se acuerdan de haber escuchado eso? Un poquito, sí, sí, esa teoría malthusiana de los salarios. Y la famosa ley de bronce que Ricardo defiende, sí, hay algo parecido. Entonces, sí, en parte sí. Jorge Iván estaría de acuerdo con usted. Efectivamente, pareciera que los salarios reales son muy relevantes. Sin embargo, hay algo más importante que eso. Santiago nos dice que ven el mercado como completo. ¿Qué significa eso, Santiago? María Alejandra dice que el salario igual a la productividad marginal del trabajo. No, aquí ya no es claro. Ricardo no tiene teoría de productividad marginal del trabajo. No está pensando en el margen. Su teoría no es un razonamiento al margen. Es de dificultad de producción, sí, pero no es razonamiento al margen. Sin embargo, no entiendo muy bien el punto de Santiago. ¿Cuál es el Santiago nos quiere exponer un poquito más? Santiago Andrés. No, de pronto es que no le está funcionando el micrófono. Listo. En realidad lo que Keynes va a encontrar que es común a toda esta gente, aunque esto es parcialmente cierto, esto que ustedes me dijeron, ¿sí? Uy, no, no quiero cancelar todo eso. Borremos solo acá. Solo, lo estoy borrando no porque no sea cierto, sino porque no me alcanza el espacio. Eh, en realidad es que todos estos son economistas del lado de la oferta. Esto es una economía vista del lado de la oferta, en donde normalmente esta gente cree que la oferta determina la demanda agregada. La oferta agregada determina la demanda agregada. Ese es el punto que es crucial aquí. ¿Listo? Estos son gente que construyen sus postulados a partir de la oferta, o al menos esa es la interpretación que Keynes hace de ellos. Y como resultado de eso, la oferta crea la demanda y entonces son economías en las cuales tenemos siempre pleno empleo en el sentido amplio de la palabra de todos los factores de producción o todos los, ¿cierto? Todos los medios de producción son utilizados plenamente. Y aquí vale la pena volver a una aclaración. Efectivamente, esta afirmación tal cual como está ahí
la tiene Jean-Baptiste C. Esa explicación así, tal cual como está ahí, la tiene Ricardo y efectivamente la tienen Pigou y Marshall solo cuando uno piensa en el largo plazo. Ustedes dirán, pero espere, porque yo leí en Ricardo, en este curso, una cosa que era el capítulo 31 de sus principios de economía política y tributación, ¿se acuerdan? ¿En qué consistía ese capítulo 31 de los principios? ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿Borrón y cuenta nueva? Ese capítulo en especial es un capítulo que analizaba el desempleo. ¿Se acuerdan? Es un capítulo que es muy raro. Yo no sé si ustedes cuando lo leyeron se pusieron como a mirar bien las notas y en qué consistía. Es un capítulo raro porque Ricardo no lo introduce en su versión original. La primera edición de los principios no tiene ese capítulo. La segunda edición de los principios no tiene ese capítulo. Es un capítulo que aparece en la tercera edición en 1821. Antes no estaba, en 1817. Y Ricardo lo introduce porque Ricardo dice, miren, en esta época empiezan a aparecer unos movimientos obreros diciendo que les preocupa que la maquinaria está sustituyendo al trabajo y que eso les está generando desempleo. Entonces Ricardo dice, mire, yo les voy a dar parcialmente la razón, ustedes tienen razón, efectivamente en el corto plazo la maquinaria sustituye el empleo, ¿cierto? Hay sustitución de mano de obra por maquinaria, por capital. Sin embargo, acuérdese, Ricardo les dice, les da un parte de tranquilidad también, les dice, en el largo plazo esto se corrige, no se preocupe, porque la maquinaria genera más acumulación de capital, los empresarios venden mucho más, porque básicamente el valor unitario de los productos cae, porque hay menor dificultad de producción, acuérdese, teoría del valor trabajo incorporado, y en consecuencia, entonces, la economía va a crecer, va a acumular más capital, el producto neto va a aumentar y como resultado de eso entonces va a aumentar producto bruto y entonces vamos a tener un fondo salarial más grande y en el largo plazo todos van a volver a quedar empleados. Es decir, Ricardo, como C, como Pigou, como Marshall, como una forma de entender a Marshall, están defendiendo eso que vamos a llamar la ley de C, esta economía del lado de la oferta, donde la oferta agregada causa la demanda agregada y en consecuencia la clave es entender la oferta. Y vivimos en el pleno empleo. A eso se refiere. Por eso Keynes es capaz de pegar, de unificar, de meter en el mismo paquete a C y a Ricardo con Pigou y Marshall. ¿Cierto? Gente de épocas muy diferentes y con teorías ligeramente diferentes. ¿Listo? Bien, entonces ese es el punto común. Vámonos al siguiente punto. Entonces hay que entender. Yo les decía, Keynes es juicioso, entonces él dice, yo me formé, Keynes mismo dice, yo me formé en la economía marshalliana, mi maestro fue Alfred Marshall, yo lo tuve como profesor en mis clases de economía, efectivamente estudié con su libro, igual que su papá John Neville Keynes, también estudió y fue compañero y colega, discutían con Alfred Marshall, entonces Keynes recibió influencias marshallianas vía su padre, vía Marshall directamente. ¿Listo? Entonces, él dice, vamos a estudiar con rigor esta teoría que yo conozco también, a ver si esta teoría nos da una explicación de la crisis que nos permita actuar en el mundo y evitar ese totalitarismo horrible del comunismo, nazismos y fascismos. ¿Listo? Entonces, entendamos la economía. Y lo que hay que entender de la economía clásica, dice que son 3 puntos. Esa teoría del empleo, la ley de C y la teoría del interés. Y vamos a ver que están un poco conectadas, Keynes mismo lo explicita en esos capítulos que ustedes leyeron. Bien, entonces, teoría del empleo. ¿Cuál es la teoría del empleo clásica? ¿Quién nos cuenta? Aquí los videos en general estaban bien, es decir, nadie tiene excusa. No, creo que se comprendió relativamente bien. ¿En qué consiste la teoría clásica del empleo? Felipe, Buenos días. buenos Pues la días. teoría del empleo se basa en dos postulados importantes que los mencionaba Keynes en el segundo capítulo. El primer postulado es que, ¿cómo era? El trabajo, ah, se me olvidó. Em, A ver si le doy el, pistas tra- aquí mientras voy escribiéndolo. ¿Sí? em, el trabajo se determina por la utilidad marginal de su oficio. No, era Ese es el segundo ese es famoso postulado. sí. Ah, me tocaría buscarlo porque se me olvidó. Se me fue la No, paloma en pero no sé, alguien que le ayude a Felipe y que además mire eso que yo les estuve escribiendo ahí en la pantalla. Alguien por ahí vi que iba a hablar, ¿no?
Felipe. Sí, pero eso es tal cual lo que tenemos. Entonces, el primer postulado, tal cual es el salario real, debe igualarse a la productividad marginal del trabajo y esto nos permite pensar en la función de demanda de trabajo. Esto es una decisión que toman los empresarios. Aquí voy a separarme un momentico, voy a subrayar acá y voy a irme para acá. ¿De dónde sale esta afirmación? Esto sale de la idea de que los empresarios buscan maximizar sus beneficios sujeto a un conjunto de restricciones que en general son restricciones tecnológicas, la tecnología. Esto es un problema que ustedes van a ver en micro 2, que ya vieron un poquito en la introducción a la micro. Esta idea de la tecnología en economía se entiende como la función de producción, ¿cierto? La forma como se combinan los factores de producción para generar una unidad de producto. Entonces, como resultado de este proceso de maximización de beneficios sujetos a tecnología, que es teoría de la elección racional tradicional, entonces yo llego a la conclusión de que los empresarios van a contratar, a demandar trabajo en la medida en que la productividad marginal de ese trabajo se iguale al costo real de ese trabajo, que es el salario real. Yo no tengo incentivos a contratar a nadie más, pero tampoco a nadie menos. Si contrato menos que ese punto, entonces todavía puedo contratar a alguien más cuya productividad marginal me genere un rendimiento adicional que sea ligeramente superior a su costo marginal determinado por el salario real. En consecuencia, yo lo contrato. Si yo estoy contratando a alguien más que lo que representa esta igualdad, entonces lo que estoy diciendo es que estoy contratando a alguien cuya productividad, cuyo rendimiento y aporte a los beneficios es inferior a sus costos unitarios. Entonces tengo incentivos a despedirlo. Yo voy a contratar personas hasta que exista esa igualdad. Y eso me permite construir entonces una función de demanda de trabajo que yo puedo decir que toma esta forma. ¿Cierto? Entonces, el mercadito, un mercado laboral, salarios reales aquí, trabajo en el eje de las X y yo tengo esa curva de demanda de trabajo. ¿Listo? Keynes, ¿qué va a decir al respecto sobre este tema? Keynes va a decir, yo creo que esta teoría está bien. ¿Cierto? Yo creo que efectivamente aquí la teoría de elección racional en términos generales funciona más o menos bien. Los empresarios efectivamente siguen esta lógica. Sí, 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 tal cual. Esto es un óptimo de producción. Esto se calcula como resultado del proceso de maximización de beneficios sujeto a esta restricción tecnológica. Yo determino cuánto capital comprar en factores de producción, en el mercado de factores de producción, y cuánto trabajo contratar. Entonces, sí, Felipe dice cuál. Esto es esa micro del óptimo de producción. Listo. Ahora, ese es el primer postulado clásico. El segundo postulado de la economía clásica es el postulado de que la desutilidad marginal del trabajo, aquí ¿no? Estamos entendiendo entonces que el trabajo es un mal, que a la gente no le gusta trabajar, que le produce desutilidad, pero nos toca por alguna razón que ya vamos a ver, que la desutilidad marginal del trabajo se iguala al salario real. Y esto le permite a Keynes decir, en la economía clásica esto determina la curva de oferta de trabajo. ¿Listo? Esa curva es una curva creciente, básicamente porque los individuos solo están dispuestos a asumir esa desutilidad marginal del trabajo en la medida en que les paguen más. ¿Listo? ¿De dónde sale ese problema? Este problema sale también de micro, de teoría de elección racional básica, donde los individuos buscan maximizar su función de utilidad, una función de utilidad que está determinada por efectivamente su consumo presente y por negativamente su trabajo. El trabajo genera desutilidad. Ese trabajo está relacionado efectivamente con el ocio. El ocio, en cambio, sí nos produce utilidad. ¿Listo? El ocio de ese individuo Y nos produce utilidad, pues le produce a ese individuo Y utilidad, en cambio su trabajo le produce desutilidad. Entonces hay una relación inversa. Yo puedo maximizar entonces una función de este estilo o maximizar una función que tenga ocio, pero entonces se introduce dentro de la función en términos positivos. ¿Y esto está sujeto a qué? A una restricción presupuestaria. ¿Cuál es la restricción presupuestaria de este individuo? Es esto. Es mis ingresos deben ser mayores o iguales a mis costos, mi consumo, mi gasto, que es el precio de la canasta de consumo multiplicada por la canasta de consumo en sentido estricto.
¿Listo? Entonces, la razón por la cual los individuos, a pesar de que el trabajo les genera desutilidad, les toca trabajar es básicamente porque necesitan ganar ingresos para poder financiar su consumo que sí les genera utilidad y para poder financiar su ocio que también les genera utilidad. ¿Listo? Claro hasta ahí. Y entonces esto nos permite llegar a ese problema, a ese segundo postulado. ¿Claro hasta aquí? ¿Preguntas? Entonces, hasta aquí, esta teoría simple nos permite hallar un punto de equilibrio en el mercado laboral que nos permite hallar una cosa, una cantidad de trabajo que vamos a llamar la cantidad de trabajo de pleno empleo. ¿Listo? Y determinamos simultáneamente los salarios reales de equilibrio de este mercado. ¿Listo? ¿Preguntas? Yo sí tengo una para ustedes. Bueno, y en ese mundo clásico, ¿cómo se piensa el desempleo? ¿Qué tipos de desempleo hay? Gabriel. Está el desempleo involuntario, que es cuando los empleados, pues las personas no pueden encontrar trabajo. Sí. ¿Por qué? Pero ¿cómo entender el desempleo involuntario en este mundo? ¿Se puede? Voluntario sería en el caso en el que no estemos en un punto de equilibrio, entonces cuando hay menos demanda de la oferta, ¿sí? O sea, hay menos demanda que oferta. Sí, de acuerdo, ya vamos a entrar en esa discusión, pero ojo, mire que la pregunta es ¿qué tipos de desempleo podemos entender en este mundo? Este es el mundo de los clásicos, en ese mundo de los dos postulados. Y observe que Keynes, lo que va a decir Keynes es que él considera que la economía clásica no puede entender desempleo involuntario, no puede, ese es el problema, ¿sí? Entonces, dado que no lo puede entender, por eso él va a hacer su propia teoría, pero ya llegaremos allá. Entonces, efectivamente, creo que sus compañeros no estaban muy de acuerdo con su respuesta justamente por ese pedacito que acabo de mencionar. Felipe dice, hay dos tipos de desempleo aquí en este mundo. El desempleo friccional. ¿Qué es ese desempleo friccional? El desempleo, el between jobs, ¿cierto? Yo renuncio a un trabajo y mientras encuentro a otro estoy en situación de desempleo. Ese mientras encuentro a otro puede alargarse un poquito por una falla de coordinación asociada a un problema de información incompleta que genera un problema de mismatching. Ahí esa es la terminología técnica de los economistas, ¿cierto? Entonces, hay información incompleta en el sentido de que yo no logro encontrar un puesto rápidamente, a pesar de que el puesto probablemente existe, porque no tengo información de que ese puesto existe o dónde está, ¿sí? Y el empleador no puede contratarme justamente por lo mismo, porque sabe que está buscando a un empleador, a un empleado, probablemente con la cualificación mía, pero no nos encontramos, no sabemos que existimos, no nos vemos. Entonces, en ese sentido es un problema de mismatching, como de desajuste del mercado. Ese desempleo es un desempleo friccional de corto plazo en este mundo clásico. Es un desempleo temporal, es un problema que eventualmente se resuelve, que el mercado resuelve. Entonces, puede haber pequeños desequilibrios alrededor de ese punto rojo en la gráfica de la izquierda, pero es un desequilibrio, insisto, de corto plazo. El segundo tipo de desequilibrio es lo que llama Felipe un desempleo voluntario. Pero, ¿cómo entender desempleo involuntario? Felipe, cuéntenos. El desempleo voluntario es básicamente cuando los individuos no están de acuerdo con el salario porque no iguala la desutilidad marginal para ellos, según los clásicos, si no estoy mal. Pero ¿por qué es voluntario? Si fuera así como usted está Porque, pensando, como si yo peleara con esa situación de desempleo, como si no fuera culpa mía. Entonces, intente como seguir ahí. Señor, Felipe, se nos fue. Se le cortó el audio. Pero ese desempleo, ¿a alguien se le ocurre cómo sería ese desempleo voluntario? ¿Cómo se piensa desempleo en un mercado laboral común y corriente? Ah, se está cortando. Para mí, ¿me escuchan? Sí, Andrés, ¿podría repetir, porfa? Lo último se cortó cuando le estaba Espere, respondiendo a Felipe. ok. Espere, yo miro si de pronto tengo la puerta cerrada del estudio, pero el modem está afuera. Entonces, déjeme un segundito, lo prendo. Listo.
Listo, ya les repito, oiga, además esto es un sistemático, a las 11 de la mañana siempre hay peor señal que las 9:30. Bueno, entonces, sí, voy a apagar un poquito la cámara, a mí me gusta que me vean como para que no sea tan impersonal la cosa, pero mejor así, ¿cierto? Listo. Entonces, le respondí a Felipe lo siguiente, entonces, ¿cómo entender desempleo voluntario aquí? Ese desempleo que efectivamente es parte culpa de los trabajadores mismos. Recuerden cómo imaginaba uno desempleo en un mercado laboral en esa grafiquita común y corriente. Entonces, una de las formas de hacerlo es, suponga que existe una cosa que es como una especie de salario mínimo, ¿cierto? Si hay salario mínimo, mire que hay un exceso de oferta. Eso es desempleo. Pero entonces la pregunta que podemos hacer es básicamente, ¿por qué eso es voluntario? ¿Quién se le ocurre? Juan Felipe. Pues a mí se me ocurre que de pronto lo que quise decir era que la gente era obstinada en el sentido de que trabajar como es algo que no les satisface, que no les causa como utilidad, entonces ellos simplemente creen que esa remuneración que se les ofrece pues no vale la pena. Entonces es voluntario en el sentido de que ellos dicen, para mí esa desutilidad de trabajar no me genera el suficiente incentivo para aceptar esa remuneración. Pero eso es problemático porque según eso que usted me está contando, el desplazamiento de la curva de oferta a la izquierda. Y eso significa que en realidad no es que haya desempleo, es que hay menos empleo. Pero mire que son dos cosas distintas. Aquí desempleo se entiende como un desequilibrio entre oferta y demanda, pero lo que usted me está contando es como si la curva de oferta se moviera a la izquierda y en realidad encontrábamos un punto de pleno empleo con menos empleo. ¿Sí ve? Pleno empleo aquí es la posición de equilibrio en general. No importa si cuál sea el nivel de ese pleno empleo. Entonces, por lo que usted me está contando, es como si no hubiera desempleo, sino menor nivel de empleo. Pero eso son dos cosas distintas en el mundo clásico. Yo sé que parece confuso ahí, pero son dos cosas distintas. ¿Sí? Permítame, si quiere, le muestro aquí. Lo que usted me está contando es que si yo estoy dispuesto a trabajar, si yo no estoy dispuesto a trabajar ese salario, entonces básicamente lo que hago es cambiar la curva de oferta. Es como si yo hiciera entonces una oferta cero y la desplazara acá, una oferta laboral 1. Y yo tengo aquí una curva de demanda de trabajo y tengo en realidad dos puntos, un punto de pleno empleo de equilibrio en 0 y ahora un nuevo punto de pleno empleo en 1. Pero no hay desempleo en sentido estricto. Ja. Juan Felipe, y ya le doy la palabra Felipe Cuadrado también había. Pero entonces, bajo esa suposición, yo puedo decir que para todas las personas ese trabajo genera la misma utilidad marginal. No, no. Estas son curvas de oferta agregadas, entonces yo estoy agregando a todos los trabajadores, me tocaría ir a mirar después desagregando qué es lo que está pasando en cada uno de ellos, pero yo puedo tener diferentes actores ahí compuestos, no, entonces no es la misma desutilidad, es un problema de agregado. Felipe nos pregunta que por qué se desplaza la curva, porque lo que estaba diciendo Felipe es que ante esta nueva situación en el mercado, yo estoy dispuesto a ofrecer menos trabajo, si estoy dispuesto a ofrecer menos trabajo, estoy moviendo la curva. Es como si cambiaran las preferencias de los trabajadores. Es eso. Al razonamiento, a la pregunta que nos estaban contando. Pero aquí, mire que aquí hay desempleo. Esta gráfica que les estoy presentando va a ser una gráfica que si más adelante en la carrera ustedes van a poder seguir explorando a la luz de la economía de los nuevos clásicos. Obviamente no lo van a hacer así con la gráfica, pero el razonamiento detrás es el mismo. Los agentes que optimizan cuando cambian sus preferencias de alguna manera y dicen a ese salario yo ya no trabajo, lo que están diciendo es ofrezco menos trabajo. Pero ofrecer menos trabajo no significa que haya desempleo. ¿Ve? Es eso lo que quería decirles. Ofrecer menos trabajo no significa que haya desempleo. Sencillamente hay un punto de pleno empleo diferente. ¿Mm? Entonces, por eso esto no es una buena representación del desempleo involuntario. El desempleo voluntario, perdón. El desempleo es voluntario, como lo tenemos aquí en esta gráfica a la izquierda, cuando existe salario mínimo, porque lo que está sucediendo es que ese salario mínimo existe como resultado de la negociación salarial. ¿Quiénes hacen la negociación salarial? Por un lado los empresarios, pero ¿quiénes demandan el salario mínimo? Los sindicatos, los trabajadores. Eso significa que el desempleo existe en este mundo
como resultado de que los trabajadores quisieron poner una restricción en el mercado que les genera desempleo. Si ellos no quisieran estar en desempleo, dirían, bueno, pues bajemos el salario mínimo o eliminemos el salario mínimo. En ese sentido es voluntario, es resultado de la decisión de los trabajadores. Los trabajadores sindicalizados negocian un contrato laboral con salario mínimo y el salario mínimo les causa desempleo. Es por lo tanto como resultado del esfuerzo propio. Felipe tiene la palabra. Perdón, profe, pero lo que no comprendo de lo que usted acaba de exponer es, normalmente para que haya un salario mínimo, por así decirlo, general, es necesario como el efecto de coordinación por parte de un Estado. Entonces, si se mantiene como la imagen de que el mercado integra a intereses dispares y que por industrias, no sé, por dar un ejemplo, pueden haber diferentes pues, salarios mínimos, ¿cómo se podría pues, medir en forma general? O sea, no comprendo esa última parte. Entonces, yo podría, dos cosas. Respondo la segunda pregunta primero. Yo puedo tener diferentes mercados laborales dependiendo de los sectores, con diferentes salarios mínimos y cada uno produciendo diferentes niveles de desempleo a su interior. Eso no es problemático para el mundo clásico. Sobre la primera pregunta, el mundo clásico lo que está diciendo es, claro, el Estado es el que está poniendo el salario mínimo, pero ¿por qué el Estado? ¿Por qué los gobernantes estuvieron dispuestos a sacar una ley o a proponer una ley que pusiera un salario mínimo? ¿Quiénes presionaron? ¿Quiénes introdujeron el problema en el sistema político? Los trabajadores. Si los trabajadores no se quejan, el sistema político no introduce un salario mínimo. O sea, en últimas, la culpa de tener un salario mínimo es de los sindicatos mismos. Por eso hay desempleo voluntario. ¿Sí? Creo que eso le resuelve la duda. Finalmente, en últimas, es decisión de los trabajadores en su conjunto, por la razón que sea, por sectores si quiere, de introducir restricciones en el mercado laboral que impiden que ese mercado se vacíe. ¿Listo? No sé si eso le responde a su duda, Felipe. Esa es la forma como se está entendiendo. ¿Me están escuchando? ¿No? ¿Me volvieron a perder? Buenas. Alguien levante la mano si me están escuchando. Ah, bueno, listo, listo, no. Es que se quedaron callados. Listo, gracias. Pueden bajar la mano. Entonces, en ese sentido es voluntario. Claro, Felipe dice, pero es voluntario no por los desempleados, sino por los trabajadores terceros. Esa va a ser una discusión que va a aparecer en la economía en la segunda mitad del siglo XX, asociada a esta cosa de cómo los sindicatos terminan protegiéndose a sí mismos, pero no a los externos. Y entonces esta discusión de insiders, outsiders en el mercado laboral, que va a ser interesantísimo. Pero en este momento, en 1920, en los años 20, esa no es la forma en que se está viendo el salario mínimo. ¿Sí? O al menos no por lo que Keynes llama la economía clásica. Entonces, por eso le respondo parcialmente a la pregunta. Eh, el desempleo voluntario está dentro del desempleo friccional en el momento en el que las personas siguen buscando empleo antes de aceptar una opción que traiga desventajas. Sí, 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 sí. El desempleo friccional en ese sentido podría ser un desempleo voluntario. Y el between jobs también podría serlo en el sentido de que yo decido renunciar a mi primer trabajo porque no estoy suficientemente satisfecho. También esa forma de desempleo friccional sería un desempleo voluntario. ¿Listo? Eso le respondo. Ahora me devuelvo una pregunta que tiene Santiago Nicolás Rojas, que es si el desempleo voluntario es el mismo que el estructural. No, no, y son dos categorías que se introducen en dos momentos diferentes de la economía. La noción de desempleo estructural va a aparecer solo con Friedman en los años 60, ¿sí? Antes de esa discusión de Friedman en los años 60, en 1960, no hay una idea de desempleo estructural, o no es suficientemente clara, ¿listo? Que tiene que ver esa noción de desempleo estructural con desempleo de largo plazo, con desempleo natural. Entonces, en este momento, en los años 20 y 30 todavía no se habla, no se introduce ese concepto. ¿Listo? El desempleo voluntario insisto, es un desempleo que las personas, es una situación de desempleo al que las personas se han elegido directa o indirectamente. Los trabajadores han elegido directa o indirectamente. ¿Listo? Más adelante, probablemente no en esta sesión porque no voy a alcanzar, pero voy a hablar un poquito más de desempleo voluntario, estructural, ¿listo? Que nos permita como entender mejor ese concepto y en qué consiste, por qué está compuesto, pero no necesariamente hay equivalencia entre las dos cosas. Hoy pensaríamos que, dado que el desempleo estructural introduce análisis de restricciones institucionales, podrían estar vinculados, pero en este momento, en esta discusión de los años 30, en la discusión de Keynes, no, todavía no está vinculada.
Listo. Creo que de esa manera puedo resolver un poquito las dudas que ustedes tenían. Dice Felipe. Felipe, ¿puede activar el micrófono? Eso quiere decir que el desempleo voluntario es debido a que hubiéramos puesto una restricción salarial que desincentiva a las empresas a contratar. Sí, pero, pero además mire que esa nueva restricción también laboral. Mire que en ese punto, en esa línea verde, ¿cierto? Que ustedes están viendo ahí, voy a mirar, yo puedo poner la manito. En esa ahí, no, esto desplaza todo. Pero en esa línea verde, ustedes ven que efectivamente hay menos demanda, pero no solo menos demanda, también hay más oferta. Entonces, no es solo un problema de desincentivo a las empresas. Es eso. ¿Listo? Perfecto. Entonces, sigamos un momentico, porque me interesa sobre todo llegar a la crítica. No hemos podido llegar a la crítica. Entonces, los dos postulados. Ya les dije, mire, efectivamente Keynes estaba de acuerdo con el postulado 1. ¿Cuál es la crítica al segundo postulado? Entonces, el problema de Keynes es que él cree que el segundo postulado tiene dos problemas, tiene dos dimensiones que uno puede criticar. Entonces, ese segundo postulado B, voy a volverlo a escribir acá, no en ese color, perdón, en el cual el salario real se iguala a la desutilidad marginal del trabajo, tiene dos implicaciones. La primera, imagínense que el salario nominal está quieto y sube el nivel de precios. ¿Qué va a pasar con el salario real? Debería caer, ¿cierto? Eso significa que en la curva de oferta laboral los trabajadores van a ofrecer menos trabajo, ¿cierto? Eso es. Y eso es una cosa que usted puede verificar empíricamente. Entonces Keynes se va a hacer tal cual esa tarea. Cojamos esta hipótesis que sale de la teoría y verifiquémosla. Miremos si cuando hay solo inflación, los trabajadores ofrecen menos trabajo. Eso es como decir, dice Keynes, que cuando es costoso, como en esta época de COVID, comprar legumbres, papas, carnes y demás, entonces yo voy a ofrecer menos trabajo. Y lo que dice Keynes es eso es contraintuitivo. La observación lo que nos muestra es que cuando hay un incremento del precio de la canasta de bienes, en realidad la gente busca un segundo trabajo, busca horas extras para recibir mayores salarios, busca hacer trabajos adicionales, bonificaciones, para recibir algunos ingresos adicionales que les permitan mantener su nivel de compra. No ofrecen menos trabajo. Eso significa que hay algo que pareciera equivocado del segundo postulado de la economía clásica. Esta va a ser la crítica A. Esa me parece que es clara, ¿no? Es una crítica que uno podría asociar a lo que llamaríamos como una teoría de la decisión alternativa a la teoría de la elección racional tradicional, ¿no? Keynes está criticando la teoría de la elección racional tradicional aquí. ¿Listo? Está diciendo la observación nos muestra otra cosa. Si una teoría más realista lo que nos está diciendo es que la gente no ofrece menos trabajo cuando aumenta el valor de la canasta de precios, de consumo. ¿Listo? Ahora, hay una segunda crítica que Keynes mismo dice es más importante, es más fundamental que la primera. ¿Cuál es esa segunda crítica? Entonces, esa segunda crítica es que, y tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, los trabajadores vía negociación laboral determinan su salario nominal. Y Keynes dice, pero eso es solo su salario nominal. Sus decisiones están basadas inicialmente solo en su salario nominal. Para que se cumpla el segundo postulado clásico, debería entonces existir una relación entre ese salario nominal y el salario real. Una relación directa. Es decir, que si efectivamente sube el salario nominal, entonces debería también subir el salario real en la misma proporción, ¿cierto? Y que además fuera un cambio en la misma dirección. De esa manera podríamos entender que los trabajadores influyen sobre el salario real. Eso es lo que está detrás de la economía clásica, dice Keynes. La economía clásica está lanzando esta segunda hipótesis. Hay negociación de determinados salarios nominales que determinan salarios reales y entonces en donde se debería dar esta relación. ¿Por qué eso es un supuesto? Alguien está ahí peleando. Pero ya me
le cuento bien porque creo que usted tiene problemas ahí, Santiago. Entonces, la economía clásica estaría diciendo que esta relación existe, ¿sí? Y que eh, por esa razón, cuando hacemos esta gráfica aquí de abajo a la izquierda, podemos poner en el mismo plano la demanda de trabajo y la oferta. Mire que ponerlos en el mismo plano significa que tanto la demanda como la oferta, alguien prendió el micrófono, entonces me escucho yo varias veces ahí, listo. Entonces, lo que estaría diciendo esa gráfica a la izquierda es que como la oferta influyen sobre el salario real o no, ¿cierto? Que es exactamente esta segunda implicación del segundo postulado clásico. ¿Mm? Sin embargo, y ahí es donde Keynes arranca la pelea, que de pronto le ayude a resolver el problema que tiene Santiago, es que Keynes dice, pero espere, no, porque es que los trabajadores no controlan el nivel de precios. Y en el corto plazo, que es lo que está analizando en su teoría general, dice Keynes, cuando de los salarios, perdón, cuando hay variaciones de los salarios, esas variaciones pueden ser mayores que las variaciones del nivel de precios. En ese caso, solo en ese caso, efectivamente, hay una variación de los salarios reales en la teoría clásica. Pero también podría suceder que la variación sea exactamente igual, por ejemplo, en cuyo caso los salarios reales quedan inmodificados. O también podría suceder que los salarios nominales crezcan menos que el nivel de precios y en ese caso, de hecho, hay una caída de los salarios reales, ¿no? Y los tres escenarios son posibles. Y dice Keynes, además, no solo son posibles, incluso el último escenario es perfectamente probable. De tal manera que incluso con un escenario en donde los salarios nominales suben, los salarios reales se reducen, por efectos que él después va a describir asociados a la demanda efectiva, ¿no? Entonces, si esto es cierto, todos estos escenarios son correctos y es posible, entonces esto ya no necesariamente es cierto. Esta relación no necesariamente es cierta. En consecuencia, los trabajadores, aunque negocian salarios nominales, no tienen ningún control sobre salarios reales. Por lo tanto, esta curva de oferta laboral que suponía que de alguna manera los trabajadores influían sobre los salarios reales, no es correcta. En consecuencia, Keynes, a partir de estas dos críticas, termina diciendo lo siguiente. La curva de oferta, no, incluso si existiera, no está en el mismo plano que la curva de demanda de trabajo. ¿Sí? La curva de oferta de trabajo, yo puedo creer que efectivamente puede depender de salarios nominales, pero no de salarios reales. Y la curva de oferta de trabajo supondría que los trabajadores influyen sobre los salarios reales, cuando eso no es cierto, y eso es lo que tenemos en esta gráfica, en este tablerito en la parte azul. ¿Cierto? Los trabajadores no controlan precios y por lo tanto no controlan W sobre P tampoco. ¿Mm? Entonces, creo que eso no sé si eso le resuelve la pelea que tenía Santiago Nicolás. En rojo tenemos la pelea la propuesta de los clásicos, en azul la propuesta de Keynes. Santiago. No me queda claro porque los clásicos, o sea, de qué premisa se parte que los clásicos afirman que o sea, el ajuste del salario real lo dan los trabajadores, porque pues donde siempre, o sea, digamos que la concepción normal es que las variables nominales no afectan variables reales, sino al revés. Entonces no entiendo por qué se asume que en términos reales el salario es dado por la negociación y Keynes está no Ok. por las curvas de oferta y demanda. No. Entonces, un poco es por las curvas de oferta y demanda, pero es que acuérdese que en este plano lo que te decimos es que tanto la oferta como la demanda influyen sobre el salario real y de alguna manera eso significa que los trabajadores vía su curva de oferta pueden influir sobre salarios reales, pueden determinar salarios reales, de alguna manera, así sea parcialmente. Usted tiene toda la razón. La determinación se da en el equilibrio entre las dos partes. Pero que decir eso, dice Keynes, interpretando los clásicos, es equivalente a decir que los trabajadores de alguna manera pueden influir sobre los salarios reales. Y lo que tenemos en este pedazo en azul nos muestra que no pueden influir sobre salarios reales. Punto. Los precios varían por razones muchas, diversas,
que no necesariamente tienen que ver con salarios nominales. En consecuencia, los salarios nominales no tienen ni siquiera es claro que tengan correlación con los salarios reales. Ese es el punto. Y por eso el énfasis de Keynes sobre este último caso. Este último caso que tenemos aquí graficado, ¿cierto? Es un caso que explícitamente él escribe en ese capítulo 2 de la teoría general, y él dice, eso es perfectamente posible. Los salarios reales pueden variar de manera inversa al salario nominal. Y eso lo que nos está diciendo es que pues, los salarios reales dependen de los precios y los trabajadores no tienen influencia sobre los precios. Es decir, que cuando los trabajadores negocian salarios nominales, están negociando solo salarios nominales, y eso puede pasar cualquier cosa con salarios reales. La curva de oferta nos está diciendo que hay una relación específica entre oferta de trabajo, salarios reales y la negociación. Y Keynes dice, eso es falso. Ese es el punto. ¿Sí? Esa es la pelea. Y de hecho Keynes dice, mi pelea B, ese punto B, es mi pelea grande contra el segundo postulado. Los dos, en cualquier caso, A y B destruyen la curva de oferta. ¿Sí? Entonces, Juan Felipe tenía la misma pregunta que usted nos hacía ahorita a viva voz. No queda claro porque los clásicos creían eso, pero lo que está diciendo Keynes es, Keynes estaría de acuerdo con ustedes, esto no es muy claro porque esta gente está suponiendo eso, pero la curva supone eso. O sea, si usted analiza la curva y analiza el mapa que estamos dibujando, necesariamente esa implicación está detrás, o al menos es la interpretación de Keynes. En cualquier caso, esta finalmente no la voy a utilizar, perdón, esta sí. En cualquier caso, lo que teníamos entonces es que con los clásicos, curva de oferta y demanda estaban en el mismo plano, las dos dependían de salarios reales, de tal manera que tanto la demanda como la oferta influían sobre salarios reales y determinaban a partir de esos salarios reales y pleno empleo. Con la crítica que acabamos de hacer al segundo postulado clásico, lo que estamos diciendo es que la curva de oferta entonces ya no está en ese mapa que tenemos ahí, en ese plano que tenemos ahí, porque no depende de salarios reales, no influye sobre salarios reales. La doble dimensión, ¿sí ven? En consecuencia, solo tenemos curva de demanda de trabajo, y con curva de demanda de trabajo yo no puedo determinar nivel de empleo ni salarios. Entonces me toca ir a buscar la teoría en otro lugar. ¿Sí? Esa es la primera crítica. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Hay dudas? Juan Felipe, Santiago, que tenían preguntas acá. Listo. Entonces, eso es como la presentación de Keynes sobre la crítica al mercado laboral de los clásicos. Miren que con Keynes entonces usted ya no tiene mercado laboral en sentido estricto, o al menos no tiene la misma lógica que tendrían los clásicos. Ya no es un mercado simétrico, es un mercado donde domina la decisión de los empresarios a partir de la demanda de trabajo. La oferta de trabajo no. Y otra vez, la razón, el mensaje de Keynes es, la observación y la experiencia nos dicen que la teoría de la decisión detrás de la oferta laboral es una teoría equivocada. Es equivocada por dos razones. A, los trabajadores no ofertan menos trabajo por el hecho de que los precios suban, que sería una implicación de la curva de oferta. Entonces, por ese lado no. Y dos, los trabajadores no controlan salarios reales ni influyen de ninguna manera sobre salarios reales, solo salarios nominales. Salarios reales y nominales pueden variar de maneras muy diferentes, contrarias entre sí, lo que significa que en realidad los trabajadores eh, solo están determinando su curva de oferta según salarios nominales. ¿Listo? Entonces, claro, dice Santiago que efectivamente así se enseña hoy en día. Sí. Entonces, los post-keynesianos, por ejemplo, que ellos dicen son los verdaderos seguidores de Keynes, ellos, por ejemplo, están en contra de ese tipo de enseñanzas del mercado laboral. Dos, la razón por la cual hoy empezamos a hablar, podemos volver a hablar en economía, por ejemplo, nuevo keynesiana, de la curva de oferta de trabajo, es que analizamos el mercado de trabajo de maneras muy diferentes. No alcanzo como a profundizar en eso, porque si profundizo en eso no alcanzo a contarles con más detalle el resto de la teoría de Keynes. Sin embargo, lo invito a que escriba esa misma pregunta en el foro y allá hacemos la discusión. Lo que va a pasar con los nuevos keynesianos es que van a introducir sesgos cognitivos, van a introducir fricciones de mercado y van a modificar la teoría de la decisión de tal manera que ahora pueda ser compatible con
con ese análisis que está haciendo Keynes. ¿Listo? Entonces, eh, es eso, digamos, de Keynes para acá la teoría todavía ha evolucionado tremendamente, entonces ya no todo el mundo está de acuerdo con que la teoría de Keynes es correcta y la crítica de Keynes es correcta. Pero insisto, los keynesianos creen que sí, por ejemplo, y ellos por eso no enseñan eso que ustedes ven ahí a la izquierda. ¿Listo? Pero después lo trabajamos con más detalle en el foro, que tenemos más tiempo. ¿Listo? Bien. Voy a pasar muy rápidamente sobre la crítica de la ley de C, porque además los videos que ustedes tenían estaban bien. Lo que vimos es que en general aquí no hay muchos problemas. La ley de C, les decía, lo que dice es que la oferta agregada causa la demanda agregada. El supuesto de esto, dice Keynes, es que el ahorro genere inversión. Es decir, que todo lo que los hogares ahorren, no gasten, se transmita de alguna manera mediante el sistema financiero, por ejemplo, hacia inversión. De esa manera, lo que no gastan los hogares, lo gastan las empresas. ¿Mm? Entonces, todo lo que se produce indirectamente se vuelve demanda. Se vuelven ingresos que todos los agentes demandan, de tal manera que la oferta agregada se vuelve igual a la demanda agregada y hay pleno empleo. El supuesto de esto, dice Keynes, es que hay una variación de la tasa de interés de tal manera que siempre el ahorro es igual a la inversión y siempre el ahorro causa la inversión. ¿Listo? Esto es lo que en economía conocemos como el mercado de fondos prestables. ¿Qué es esto de acá? Es la teoría clásica de la determinación de la tasa de interés, que sería una cosa en la cual yo tengo tasa de interés aquí, ahorro e inversión. Ustedes van a ver en intro a la macro que esto vuelve a ser introducido por Higgs en lo que llamamos como la síntesis neoclásica en los años 40. ¿Listo? Entonces, es un modelo en el cual la inversión demanda fondos prestables, el ahorro es la oferta de fondos prestables y en el equilibrio de estas dos cosas yo determino el ahorro y la inversión y determino el equilibrio de la tasa de interés. Según esta teoría, el ahorro y la inversión entonces siempre terminan siendo iguales y el ahorro causa la inversión y entonces en consecuencia yo llego a esta grafiquita que sería la forma como Keynes entiende la ley de... Entonces yo aquí tengo producción, aquí tengo demanda agregada y oferta agregada y aquí tengo una curva de 45 grados que representa inicialmente la oferta agregada, pero que en realidad va a representar también la demanda agregada. Y entonces, en esta teoría, cualquier punto de esta curva, equilibrio entre oferta y demanda. Siempre hay equilibrio, porque siempre la tasa de interés se ajusta para producir ese equilibrio. Keynes interpreta esto de la economía clásica y dice dos cosas. La primera, si esto es así, no sabemos en este mercado cuál es el nivel de equilibrio de la producción. ¿Listo? La segunda cosa es que si no sabemos cuál es el nivel de producción aquí, no sabemos cuál es el nivel de empleo tampoco. En consecuencia, esto no puede ser un complemento de este pedacito que tenemos acá. Entonces, dado que ya hicimos esta crítica, esto no nos ayuda a determinar el nivel de empleo. Pero además, Keynes, acá, en este pedacito que está íntimamente conectado con la otra crítica, va a decir, pero además espere, porque es que otra vez yo tengo problemas con esta gráfica. Yo podría creer que esto está más o menos bien, pero yo en cambio sí creo que necesariamente esta función está mal. ¿Por qué? Entonces, esta función de ahorro, lo que nos está diciendo es que es una función de la tasa de interés para poder estar en ese plano. Sin embargo, dice Keynes, yo creo que la observación nos muestra que eso es equivocado. Nos lleva entonces a concluir que eso es equivocado. ¿Por qué? Dice Keynes, porque en realidad yo sé que el ahorro es igual al ingreso disponible de los hogares menos el consumo. ¿Cierto? Eso significa que indirectamente yo sé que el consumo es una función de la tasa de interés. ¿Cierto? Dice Keynes. Hasta ahí, esto es exactamente lo que estaría diciendo la economía clásica según la interpretación de Keynes. ¿Listo? Entonces significa que la gente toma decisiones sobre todo de consumo pensando en lo que sucede con la tasa de interés. ¿Y de verdad dice Keynes? En realidad dice Keynes, no, mire, cuando yo me voy a mirar qué es lo que de verdad están haciendo las personas, encuentro una ley psicológica completamente diferente. La ley psicológica es que la gente toma decisiones de consumo, uy, perdón, me fui para otro lado,
toma decisiones de consumo según la siguiente función. Un consumo autónomo, llamémoslo CO, más un parámetro que se va a llamar la propensión marginal de consumo multiplicado por el ingreso disponible. La gente en realidad toma decisiones de consumo siguiendo solo su ingreso, no le importa la tasa de interés. El problema aquí es que Keynes nunca nos explica muy bien de dónde sale esta ley psicológica, cuál es su evidencia, pero según esa ley psicológica que Keynes está utilizando, entonces mi función de consumo depende de mi ingreso y en consecuencia mi función de ahorro depende de mi ingreso, no de la tasa de interés. En consecuencia, esta curva no existe. Que es un poco lo que le había pasado a Keynes con el mercado laboral también, ¿no? Entonces, ni la curva de ahorro le parece que tenga sentido, esta curva de ahorro clásica, ni la curva de oferta de trabajo le parece que tenga sentido. En los dos casos, Keynes está encontrando leyes psicológicas que nos están mostrando que la teoría de elección racional tradicional que está detrás de la economía clásica estaría equivocada. Eso es un poco Keynes hasta acá. ¿Preguntas? ¿Les queda más clara la pelea de Keynes contra la economía clásica? ¿Alguien tiene alguna duda sobre estos temas? Entonces, dado que la curva de ahorro no existe y entonces que la tasa de interés no se ajusta para igualar siempre a la tasa de ahorro, entonces la ley de C es falsa, justamente por esa misma ley psicológica, porque esto es falso. ¿Listo? Entonces, esto es falso, esta teoría es falsa, ¿cierto? Esta teoría clásica sería falsa según Keynes, y además, toda esta teoría de la tasa de interés sería también falsa. Y entonces, perdón, me voy para acá. Entonces, Keynes se hace esta pregunta. Si esta teoría está llena de problemas, ¿qué hacemos? No hemos logrado entender, dice Keynes, ¿cierto? En consecuencia, necesitamos hacer una mejor teoría, una segunda teoría, y eso es su famosa teoría general de 1936. Una alternativa, después de ir a explorar con detalle la economía clásica, por qué la teoría clásica es equivocada, después de haberlo dicho, dice, bueno, entonces no hemos logrado entender nada, entonces venga, yo construyo una mejor teoría. ¿Listo? Dice Santiago, entonces, la oferta de saldos reales tampoco depende del interés. No. Ya vamos a ver que la teoría del interés de Keynes es una teoría típicamente monetaria. Pues ya no voy a alcanzar a hacerlo hoy, pero es una teoría monetaria, ¿cierto? La tasa de interés se determina solo allá, no más. No tiene nada que ver con el ahorro. Entonces, en ese sentido, al menos Keynes se va a separar tremendamente. ¿Cuál es la conjetura de Keynes? Keynes dice, bueno, entonces, con lo que tenemos hasta aquí no hemos logrado entender por qué hay desempleo involuntario. La teoría clásica no nos determina bien el nivel de empleo, no nos dice mucho sobre el nivel de producción, no nos dice mucho sobre el nivel de tasa de interés. Entonces me toca dedicarme a mí a estudiar eso. Y yo voy a construir una teoría que me permita entender lo siguiente. La insuficiencia de demanda efectiva produce desempleo involuntario. Esa va a ser la tesis que va a defender Keynes en toda la teoría general. Que el desempleo no es una cuestión de mercado laboral, ¿cierto? Y va a lograr construir eso, una teoría de eso, y que la demanda efectiva puede ser compatible con situaciones de equilibrio macroeconómico, es decir, que el desempleo puede ser resultado incluso cuando la economía está en equilibrio e incluso cuando la economía es una economía competitiva, ¿cierto? Esa es la conjetura. No voy a detallar mucho esto. Quiero concentrarme en este pedacito, en esa flecha. Entonces, vámonos para la flecha. Esto es lo que es para Keynes la demanda efectiva. La demanda efectiva es un punto de equilibrio, ¿sí ven? Ese punto de equilibrio en el que la oferta agregada se cruza con la demanda agregada. Aquí ya teníamos, habíamos dicho, esto es la oferta agregada, y miren que aquí ya la oferta agregada no es igual en cualquier punto de la demanda agregada. ¿Por qué no? Dice Keynes. Porque yo tengo, por ejemplo, una función de consumo que no parte de cero.
¿Por qué esa función de consumo no parte de cero? Porque yo tengo un consumo autónomo, ¿cierto? ¿Y de dónde sale la pendiente positiva de esa función de consumo? De la propensión marginal a consumir, ¿cierto? Acuérdense que ese consumo es C0 más C1. Esta es la pendiente de esa curva y esto es la propensión marginal del consumo. ¿Listo? Entonces, la demanda efectiva es ese punto de equilibrio. No confunda entonces demanda agregada con demanda efectiva. No son lo mismo para Keynes. ¿Listo? Sin embargo, claro, para entender la demanda efectiva hay que entender la demanda agregada. Y allá vamos. En los últimos 3 minutos de 4 minutos de esta clase. ¿Listo? Vamos a intentar entender rápidamente consumo e inversión. ¿Listo? Entonces, vámonos para allá. No ahí, perdón, esta. Entonces, yo tengo dos teorías de consumo. Ya vimos que esta teoría de dos teorías de consumo e inversión. La teoría del consumo básicamente es esa ley psicológica, que no es muy clara de dónde sale. Keynes dice, esto es parte de mi observación del mundo, la gente toma decisiones siguiendo esta lógica, esto no tiene nada que ver con tasa de interés y por lo tanto el ahorro no tiene nada que ver con tasa de interés, el ahorro también está determinado por el ingreso disponible. Listo. Ahora, el pedazo más interesante para Keynes es entender la inversión. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, mire qué es lo único que Keynes ha dejado en las gráficas. La demanda de trabajo, que depende de la decisión de inversión, la curva de inversión en lo que ya no es el mercado de fondos prestables, la curva de inversión asociada a la tasa de interés. ¿Listo? Claro que por tiempo creo que no voy a lograr profundizar mucho sobre esto. Pero básicamente lo que está diciendo Keynes es la inversión depende de una cosa que se llama la eficiencia marginal del capital. No confunda productividad marginal del capital con eficiencia marginal del capital, dice Keynes. La productividad marginal del capital depende de la tecnología de producción. Es una objetiva. Es una variable que depende de cómo mezclo factores de producción. La eficiencia marginal del capital es más parecida a una tasa interna de retorno de los negocios. ¿Cierto? Lo que me dice es cuánto voy a ganar adicional de beneficios si yo introduzco una máquina adicional en mi proceso productivo. Pero para entender eso, dice Keynes, yo necesito entender dos cosas. Uno, ¿cuál es el flujo de ingresos adicionales que voy a recibir en el periodo de hoy en adelante asociado a introducir esa máquina en el proceso productivo? Pero fíjese que eso es una expectativa. Yo en realidad no sé cuánto van a ser mis ingresos. ¿Por qué? Porque mis ingresos dependen de cuánto voy a vender. Y yo no sé cuánto voy a vender. ¿No? Entonces esto es una variable, esto ya no es una variable objetiva, ya no está basada solo en la tecnología, está basada en una creencia, en una expectativa de cuánto yo creo que voy a vender y los beneficios asociados a esas ventas como resultado de incorporar una máquina adicional en mi proceso productivo. ¿Sí? La segunda diferencia importante con esa noción de productividad marginal tiene que ver con que esta eficiencia marginal del capital en realidad depende también de lo que yo creo que otros empresarios van a hacer. ¿Por qué? Porque las ventas que yo tenga en mi empresa, sí de lo que hagan los consumidores, pero también depende de lo que hagan los otros productores. ¿Sí? Porque a mí me demandan, directa o indirectamente, a las demandas de mi firma, la demanda que recibe mi firma depende de lo que otros productores hacen. ¿Sí? Y al mismo tiempo, fíjese, una cosa que vamos a analizar después, depende del consumo que los hogares hagan y el consumo de los hogares dependerá de su nivel de empleo y el nivel de empleo dependerá de las decisiones de inversión. Entonces, lo que yo hago hoy depende de lo que yo creo que otros empresarios van a hacer mañana. Es muy distinto entonces de la teoría de la productividad marginal. ¿Listo? Vamos a parar aquí. Yo me voy a comprometer entonces en hacerles un video en el que les termino de contar esta historia. Cómo Keynes, a partir de su teoría de la inversión, va construyendo una teoría de la demanda efectiva que nos permite explicar el desempleo y al mismo tiempo, después de eso, cómo saca recomendaciones de política. Una vez entiende bien cómo funciona el capitalismo, estas economías de mercado modernas, cómo él formula recomendaciones de política económica. Santiago Nicolás, que seguro está viendo Intro a la Macro, nos dice, la curva IS es la reformulación de la teoría clásica. Keynes diría, y los postkeynesianos dirían que sí, es decir, Keynes en realidad nunca grafica la curva IS, ¿sí? Él no tiene una curva IS en su teoría.
La curva IS es una construcción de Higgs intentando entender a Keynes. Y es una construcción en la cual los post-keynesianos van a decir se reintroduce teoría clásica. ¿Sí? Keynes en principio no habla de una curva de ese estilo, justamente por lo que usted está diciendo, porque él acaba con la teoría de fondos prestables y porque su teoría de la inversión y su teoría del consumo y del ahorro no dependen necesariamente de la tasa de interés como dependían en la teoría de fondos prestables que da origen a la curva IS. ¿Listo? Entonces, otra vez, eso nos abre debates. Esto es un debate interesantísimo. Quiero como, además de prometerles pues que el video termina de analizar estas cosas en contenido sincrónico, yo creo que subo ese video el sábado en la mañana. Además de eso, hay una cosa que es muy interesante sobre lo que dice Santiago, y es que hay un debate muy fuerte en historia del pensamiento en la segunda mitad del siglo XX y en la macroeconomía sobre qué autores son fieles y qué modelos son fieles a las ideas de Keynes. Hay gente que va a decir que el modelo ISLM es relativamente fiel a las ideas de Keynes, y va a haber otra gente que va a decir que el modelo ISLM es una adefesio con relación a la teoría de Keynes. Y ese debate es muy fuerte. Nosotros en este curso lamentablemente no vamos a tener la oportunidad de verlo, pero en historia del análisis en el curso de quinto semestre sí lo vamos a analizar con detalle. ¿Listo? Y Felipe dice que podría tratarse desde el principio la teoría. Sí, yo puedo intentar como reconstruir estas. Ahora va a ser un video largo, de pronto lo que puedo hacer es dividirlo en dos partes, un pedazo de la crítica y un pedazo de la propuesta, para reconstruir esto que estoy haciendo en el tablero, en este tablerito en blanco. Entonces yo puedo dividir las dos cosas. ¿Listo? Entonces, eso le responde, creo, las preguntas de Santiago y la angustia de Santiago de por qué nos cuentan ISLM hoy, después de la crítica de Keynes, y la respuesta es que Keynes, todavía seguimos interpretando qué quería decir Keynes, y hubo gente que lo interpretó como ISLM y otros que lo interpretaron como otra cosa. Entonces, y eso dio origen a varias corrientes de macro muy diversas. Entonces, una corriente que cree que el ISLM de verdad representó bien a Keynes, y otra gente que, sobre todo los post-keynesianos, que decidieron no volver a tocar esa vaina y hacer una teoría completamente distinta, unos modelos completamente distintos. ¿Listo? Yo sé que no estoy explicando qué es distinto, pero es que eso requiere que le dediquemos un rato a entender los post-keynesianos que están diciendo. ¿Sí? Entonces, yo no sé si puedo comprometer que en el transcurso de la siguiente semana les puedo hacer un videíto de los nuevos keynesianos versus los post-keynesianos para que vean en cómo los nuevos keynesianos siguieron un camino muy distinto al otro, y los post-keynesianos no tienen nada que ver con el modelo de SLM. Pero eso es un video aparte, eso sería como un video de 15 minutos adicional. O escriban en el foro. Ahí vamos resolviendo dudas. Listo. Paremos acá, muchas gracias. Vuelvo a activar mi cámara y desactivo aquí compartir video como para despedir de ustedes. Me gusta mucho, me encantan las preguntas que tienen, creo que son muy interesantes. Entonces, voy a intentar hacer estos videos el sábado y hacemos más bien como un video adicional, pero eso sí nos toca probablemente de aquí al jueves de la próxima semana yo lo hago, de nuevos keynesianos, post-keynesianos, para que vean los intríngulis de las diferentes interpretaciones de la teoría de Keynes. Listo. Gracias a todos, todas, que tengan buen día, cuídense y cuiden a los demás. Chao. Todavía hay 3 conectados aquí. Serán despistados. Bueno, pues saquémoslos un momentico y nos quedamos ahí hablando 2 minuticos. A ver. No, ya. Listo. Inactivos. Estuvo súper chévere las preguntas que están haciendo y me encanta que tengan esas angustias de fue pucha porque no estoy a pesar de esta crítica, solo para que se den cuenta de cómo esto no es una historia lineal. Fantástico.
Sí, Sí, está muy está bien. súper Y lo mismo activo. ahí, los que ven macro uno se sienten identificados con todo y después se dan cuenta que no sirvió para otros detalles. Pero lo interesante es que otra vez eso me va a llevar a pensar cómo aterrizar esa discusión de nuevos ancianos como a este nivel de estudiantes. Pero lo interesante es mostrarles, yo creo, es mostrarles que hay dos puntos de divergencia clave. Uno, la noción de incertidumbre radical de Keynes, que en el Ujú. modelo ISLM no queda bien descrito. Y esta idea de expectativas en el modelo ISLM no queda. Eh, y yo creo que la otra cosa que es muy importante tener aquí, como que les permita ver que esto es un debate creciente, pero ese es el que no sé cómo aterrizar, es la discusión de la conjetura en detalle. Es decir, la conjetura de Keynes es básicamente intentar explicar la existencia de desempleo involuntario, incluso si la economía es perfectamente competitiva y si está en equilibrio. Y lo cierto es que los economistas, después de él, estos más corriente dominante, de corriente principal, no están convencidos de que eso sea correcto. Oiga, voy a parar la grabación aquí porque